La verdad es que es un día muy especial para nosotros, 11 y 19 minutos de este 20 de junio, hoy martes, porque se encuentra aquí en nuestros estudios y además lo pueden ver a través de Facebook o a través del canal de YouTube de esta emisora pública. Don Nelson Díaz Frías es hoy protagonista por el reconocimiento, es una opinión personal mía, merecidísimo a la labor investigadora en este sur de Tenerife, en su faceta de escritor, historiador y bueno, su vida laboral es juez, magistrado, decano en el Palacio de Justicia de Arona, natural de los Cristianos. Es un hombre que a lo largo de 23 libros publicados ha relatado a través de las personas, porque él tiene como base el estudio de los apellidos, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestros antecedentes. Así ha ido descubriendo, o así al menos a mí me lo parece, cómo se vivía, cómo se sentía, qué ocupaba y preocupaba a las gentes de hace cientos de años aquí en el suroeste de Tenerife. Son 23 libros ya, cronista oficial en Vilaflor de Chasna y un hombre pues muy apreciado, muy querido en su pueblo natal, en Los Cristianos. Don Nelson, muchas gracias por venir. Muchísimas felicidades por este premio. Estuvimos viendo las imágenes. Ayer mismo, en un acto muy bonito, se le concedía la medalla de oro de la isla. Muchísimas gracias a usted por invitarme y muchísimas gracias por la felicitación. La verdad Claro. que estoy muy orgulloso y todavía ahí un poco asimilándolo. Sí, yo que busqué un poquito porque me preguntaba de dónde y cómo saca tanto tiempo, ¿no? Y una persona muy cercana a usted me dice, es que tiene una capacidad de trabajo increíble. Quizá la clave de que este reconocimiento venga después de tantas y tantas horas, hombre, a uno le tiene que gustar, entiendo que en usted es pasión, y luego armarlo bien, ¿no? Porque por muchos datos que se consigan y que sean fuentes fiables, como si quiere podemos comentar de dónde bebe don Nelson Díaz Frías a la hora de escribir sus libros, pero esto creo yo que, entiendo yo que es una mezcla de ambas, ¿no? De esa gran capacidad de trabajo que usted atesora y luego el saber darle el orden que los seres humanos podamos entender y podamos engancharnos a ello. ¿Es así? Yo he estado reflexionando estos días, ¿no?, sobre este tema y yo creo que he tenido la enorme fortuna, la enorme suerte de desde muy temprana edad haber adivinado, siquiera intuitivamente, cuál podría ser una gran capacidad mía. Yo creo que todos los seres humanos seguramente estaremos más dotados para unas cosas que para otras. Algunos no se han dado cuenta, no han tenido la oportunidad a lo mejor de desarrollar esas dotes. Yo creo que sí me di cuenta en mi adolescencia, mi gran pasión por la historia, la investigación histórica, la genealogía. Tuve la oportunidad, por motivos varios, de desarrollarle, de seguir desarrollando hasta. Yo creo que la clave es eso, de saber cuáles son tus dotes, lo que realmente te gusta, para lo que tú crees que sirves o puedes aportar algo a la sociedad. Lógicamente tener la oportunidad y el tiempo de desarrollarlo y sobre todo porque estás movido por la pasión, ¿no? Por la fascinación por hacer algo que realmente te gusta. O sea, a mí esa es mi gran pasión. Por ejemplo, mi ámbito profesional es mi profesión, que lógicamente también me gusta. Hay unas cosas que me gustan más y otras menos, como todos los trabajos, me imagino. En todos, sí. Pero en líneas generales mi profesión de juez es vocacional. Pero mi gran pasión, la que ocupa mi tiempo libre o gran parte de mi tiempo libre, mis pensamientos, mis reflexiones, es siempre la historia, el pasado, la genealogía, la familia. Hay que contar que usted escribía libros a la vez que opositaba para la judicatura. Sí, yo... Cuando yo tenía la suerte de hacer el Club de la Tarde, que además nos fue muy bien a nivel de público y de resultados a nivel comunicación, ¿no? Y decía, ¿de dónde saca tiempo? Porque venía y si no hay más horas, pero era usted muy joven, había terminado su carrera y seguía preparando esa oposición duramente y bueno, la sacó adelante. De hecho, hoy está aquí, es juez
decano en Arona. No sé qué recuerdos le vienen de aquella época, tanto trabajo, tanto compaginar, quizá un poquito de presión, porque también quería, ya no digo de sus familiares y amigos, sino de usted mismo, ¿no? Que se imponía el sacar adelante esa oposición, ¿verdad, Nelson? Pues cuando yo venía para aquí, Sí. precisamente estaba pensando en usted, que nos conocemos desde hace muchos años, porque ya han pasado, nos conservamos bien los dos, sí, pero han pasado ya bastantes décadas. Y yo lo venía pensando, digo, precisamente don Nacho es una persona que me vio nacer en ese ámbito y me ha visto evolucionar en todos estos años, salvo los 5 o 6 años que pasé en la península, lógicamente, por motivos laborales. Pero usted ha sido un testigo privilegiado y mudo de esa trayectoria. Casi en la entrevista no teníamos que hacer a usted. Pero sí es verdad que fue una etapa dura. Lo conté ayer en mi intervención durante el acto. Tuve la oportunidad de contar esa anécdota personal. Yo estudié la carrera de Derecho. Yo quería estudiar Historia o Filología Inglesa. Al final no me decidí por estudiar la carrera de Historia porque la única salida profesional prácticamente en aquella época era la docencia. Mi hermano mayor era profesor de instituto de filología clásica. Recuerdo siempre venía enfadado de los problemas de los colegios, los claustros, los alumnos conflictivos. Y yo digo, esto no es lo mío. A mí me gusta la historia, pero a nivel un poco más egoísta, a lo mejor personal, ¿no? La filología inglesa ya tenía yo, cuando acabé la carrera de Derecho, yo tenía ya los 5 años de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Cruz. La única sería en esa época también era básicamente la docencia, ¿no? Y digo, bueno, voy a optar por el Derecho. Tenía claro desde el principio que no quería ejercer la abogacía, sino estudiar judicatura. Entonces yo acabé la carrera con 22 años, descansé ese verano, lógicamente, y me puse a estudiar la oposición. Y justo cuando empiezo a estudiar la oposición, al mes o a los 2 meses, contacta conmigo un doctor en historia que se llama don José Castellano Gil, para encargarme un libro que se llama La historia de Adeje. Porque era una colección que estaba sacando una editorial, en ese momento, y entonces, claro, yo justo había empezado a estudiar la oposición, que como todo el mundo sabe, la oposición a la judicatura es muy absorbente y muy exigente. Muy dura. Sí, entonces yo le comenté al doctor José Castellano que, bueno, si no me ponían un límite temporal, pues yo poco a poco empecé por ahí. Ahí descubrí mi gran pasión investigadora. Yo con 22 años nunca pensé que iba a escribir un libro. Son cosas que yo, por lo menos con esa edad, no me las planteaba. Que iba a escribir un libro no es como ahora que lo escribe cualquier persona, y no quiero tampoco, pero te ves a cualquier persona que te escribe, te sacan un libro, muchos los escriben ellos, algunos estos famosuelos o semifamosuelos. El ChatGPT lo hace todo. Exacto. Pero en aquella época, por lo menos, escribir un libro era una cosa como con mayúsculas, con palabras mayores, ¿no? Me pareció una gran responsabilidad. Y nada, pues lo fui haciendo poco a poco hasta que se publicó. Primero se publicó otro, que era la historia de los cristianos, pero el primero, la historia de la playa. Pero el primero que escribí realmente fue la historia de Adeje, aunque se publicó después que el de los cristianos. Y en esa época, claro, compaginarlo era muy difícil. Yo tenía un preparador que era un magistrado ya tristemente fallecido, don Antonio Giralda Brito, que era una persona muy exigente, ¿no?, con sus alumnos. Y lógicamente me exigía mucho, no se le escapaba nada, leía el día y el diario Aviso desde la primera hasta la última página, y entonces cuando aparecía algún artículo mío, alguna cosa así... Está el alumno, está perdiendo tiempo. Sí, alguna vez tuvimos una conversación seria, yo lo tenía muchísimo respeto, y me decía, tú sabrás. Yo digo, Antonio, es que yo puedo renunciar a todo, puedo renunciar a la playa, a viajar, a los amigos, a la discoteca, a todo, excepto a la investigación histórica. Tú sabrás, la mente tiene que descansar, me decía, mientras tú traigas los temas aquí. Y bueno, pues yo no sé si es por capacidad, tampoco quiero echarme mérito, si es por capacidad o por qué, pero bueno, tuve la suerte de poder compaginar las dos cosas. Y yo creo que una gran capacidad la ha demostrado, y bueno, un autor prolífico que a la vez ha llevado su profesión de una manera, yo creo que brillante, esta ya es opinión mía, pero yo me preguntaba cómo encuentra don Nelson Díaz Frías ese modo de contar la historia. A mí me parece espectacular, me parece más humano, me parece más directo, me parece más sencillo para el ciudadano de a pie, ¿no?, que por circunstancias de la vida a lo mejor no tenga el lenguaje
cultivado, muy culto, ¿no? Y que usted a través porque yo le preguntaba y usted me contaba, ¿no? Pues en las hojas parroquiales arriba en Vilaflor, ahí las partidas de bautismo, las partidas de defunción, los casamientos, se van viendo. ¿Por qué contarlo cercano? ¿Qué le dio por contarlo cercano? Y cómo ese momento que vino que dijo, lo voy a hacer así para, no sé si con ese objetivo de llegar a más gente. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Y, primeramente porque recuerde que yo soy un aficionado a la historia, yo no soy un profesional de historia. Mis conocimientos son autodidactas. Entonces yo quisiera que a mí me explicasen algo que no he estudiado, en lo que no estoy versado, no soy profesional, pues de una forma comprensible, y es lo que yo intento hacer también. Entonces yo soy consciente, ¿no?, de que una materia, por muy interesante que sea, si no se consigue conectar o explicar de una forma sencilla y amena, se convierte en algo árido y tedioso. Claro. Y además yo creo que tengo cierta capacidad comunicativa. Sí, lo es. Usted es muy buen comunicador, ¿no? O sea, no tanto como usted, pero algo a lo mejor se me ha pegado. Y entonces yo creo que más en la intimidad, a lo mejor en círculos más cercanos, pues soy gracioso contando las anécdotas sin perder el rigor o la veracidad de los hechos. Y claro, en un medio como este, digamos, más complicado, ¿no? Entonces yo intento hacerlo de esta forma, y sobre todo porque, como yo digo, al fin y al cabo, la historia somos las personas, las piedras no hablan, ni las montañas, ni los riscos. Somos nosotros los que protagonizamos la historia día tras día, y es muy importante porque además, analizando determinadas familias, incluso a nivel profesional, o sea, yo a día de hoy, lógicamente no voy a nombrar los casos concretos, pero yo a día de hoy, 2023, en el juzgado, me encuentro con litigios, tanto civiles como penales, cuya explicación está en la historia del sur de Tenerife. Me refiero sobre todo al régimen de la propiedad de la tierra, determinados planes parciales. Todo eso tiene su origen en la conquista, en los repartimientos, en cuando la oligarquía aronera del siglo XIX, digamos, consiguió adquirir gran cantidad de terrenos frente a una nobleza terrateniente absentista que ya no vivía en el sur de Tenerife desde siglos atrás. Y ese régimen jurídico de la propiedad de la tierra, de esos grandes propiedades o extensiones de terreno, y los pleitos o los litigios que hasta el día de hoy se producen, sobre todo en el municipio de Arona, tienen consecuencia de todo eso, y además, incluso como están tangencialmente vinculados con mi familia, también incluso tengo la memoria oral de mi familia. Por ejemplo, hablo de María Amalia Frías, que era pues la propietaria de los terrenos de los cristianos, pues sus sobrinas y herederas, que se llamaban Coca y Luz María Betancourt Frías, eran primas y madres, y yo recuerdo hablar con ellas, yo adolescente, jovencito, las conversaciones de familia con mi madre y ellas cuando iban a veranear a la casa del coronel, los cristianos, y yo recuerdo oír todas esas historias familiares. Entonces eso, unido a mis conocimientos jurídicos, pues hace pues que a lo mejor yo tengo una visión privilegiada, que a lo mejor no pueden tener otras personas, de dónde viene toda esa problemática, de dónde se arrastra desde el punto de vista histórico hasta hoy. Claro, luego la solución jurídica es otra. Es una buena mezcla, ¿no? Conocer los antecedentes y luego que a ver cómo administra la justicia en función de lo que dice la ley. Don Nelson, pero y llega ese momento en que dice, yo voy a contar la historia de mi pueblo. Yo no creo que nos rasgamos las vestiduras diciendo que usted ama a los cristianos, ama al pueblo que le vio nacer y lo quiere mucho. Y cuando llega ese momento y empieza a contar las cosas, claro, no se puede contar todo por si se pueden herir sensibilidades, ¿no? Porque estamos en un lugar donde hay mucha gente de paso, mucho mercader, mucho comerciante. Hay, en la época que usted empieza a escribir y a recuperar tiempos donde había esclavos, donde había nacimientos entre personas libres y esclavas, etcétera. Y cuando encuentra esa forma de trabajar, creo que también poniendo de relieve su carácter estricto, riguroso en las cosas que cuenta, que sean absolutamente verdad, ahí empieza a tirar de lo que decíamos, de los documentos a los que usted tiene acceso, ¿no? Es ahí en ese momento cuando encuentra, este es mi camino, por aquí voy a transitar, es decir, contando la historia de mi gente, de mis ancestros aquí, pero siempre siendo riguroso, siempre dando datos objetivos, contrastados, y ahí se siente usted cómodo. Sí, perfectamente. Yo empecé en esto por propia curiosidad familiar, por mi propia genealogía familiar. Yo recuerdo con
estaba estudiando ya en Santa Cruz, octavo de GB, y creo que era el libro de religión, si no recuerdo mal, que te mandaban a hacer un árbol genealógico de la familia, estar hablando con mis padres, cómo se llamaban sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, los tenía locos en ese sentido. Yo con 16 o 17 años empecé en el Vilaflor, que es donde procede mi familia, mis padres son naturales allí, y claro, cuando te vas ahondando en ese mundo, buscando partidas, pues te encuentras determinados apellidos que aunque no sean de tu familia son de vecinos, y al final resulta que su bisabuelo pues resulta que era cuñado del tuyo, y vemos que la población tan pequeña estamos más o menos todos entroncados, y al final pues acabas estudiando pues la población de toda la comarca, por decirlo así, ¿no? En el caso concreto de los cristianos, que aunque es mi pueblo de nacimiento, digamos, mi familia en realidad es de Vilaflor de Chasna, mis padres, mis abuelos. Aunque después averigüé por mis investigaciones, que no lo sabía, que unos tatarabuelos míos vivieron y murieron en los cristianos. Se llamaban Víctor García e Isabel Álvarez. Y llegué a conocer a ancianos de los cristianos cuando yo era joven, que los habían conocido de jóvenes. Los llamaban Don Víctor y Doña Isabel. Tenían una casa preciosa en el Cabezo, que heredó un nieto de él, que se llamaba Luciano García, un primo de mi abuela. Y luego hasta me di cuenta de eso, de que, bueno, de unos tatarabuelos que habían... Una sensación, perdone, particular, ¿no? El de estar estudiando, llegar al origen y decir, y es que los conozco yo, ¿no? Sí, es muy interesante. Recuerdo hablar con ancianos como... que la verdad que el paso del tiempo es inexorable. Yo con 20 y pocos años recuerdo hablar con doña Natividad Domínguez, la madre de René Alayón, por ejemplo, una persona muy conocida de los cristianos. Y esta señora, claro, te empiezan a preguntar, ¿y tú de quién eres? ¿Cómo son los ancianos? Claro, mi familia es de Vilaflor, tal, y al final, cuando le dije quién eran mis tatarabuelos, ella los había conocido perfectamente. Digo, no me diga que usted es tataranieto. Bueno, ya no sabía decir tataranieto, decía nieto. Nieto de Don Víctor y de Doña Isabel, que yo los conozco. Entonces, claro, al final, eso me pasa a mí ahora, que ya tengo ya una edad, y que voy conociendo a lo mejor profesionalmente a gente a cuyos bisabuelos conocí. Y traté mi juventud, o sea que es el paso de las generaciones y el inexorable paso del tiempo que nos llega a todos, afortunadamente. Hay una cuestión importante que quiero contarles, amigas y amigos oyentes, que es que cuando uno lee los trabajos de don Nelson Díaz Frías, va conociendo nombres, hombres y mujeres con sus creencias, con sus problemas, con su manera de pensar en un tiempo concreto de la historia, y esto es un reflejo para mí tan humano, tan cercano, que eso es lo que le hace a uno fácil el comprenderlo. Y bueno, lo que a mí me gusta de leer, viajar con la imaginación. Yo estuve leyendo un ratito su último trabajo. Quiero buscar aquí para que no se me vaya el nombre, el de esta mujer que tenía nombre de mujer. Rosalía Gómez. Bueno, no es el último, es el antepenúltimo. El antepenúltimo. Sí, usted no para, nos deja siempre. Y además ayer di una primicia que en el acto, que la voy a contar aquí, vamos, que hace unos días, casualmente, no tiene nada que ver con la medalla de oro que me entregaron, sino ha sido una casualidad, contactaron conmigo por redes sociales una productora cinematográfica diciéndome que quieren llevar al cine la historia de Rosalía Gómez, la última esclava de Tenerife y posiblemente de España también, lógicamente con aspectos de ficción, y que querían contar conmigo como asesor. Yo les dije que gustosamente, o sea, que es increíble, ¿no? Cuando empiezas con 16 años en el registro civil buscando las partidas de nacimiento, de matrimonio de tus abuelos, de tus bisabuelos, pensar que 30 años después pues hay un proyecto cinematográfico en ciernes sobre un libro, 23 publicaciones entre medio, multitud de artículos, conferencias hasta en Puerto Rico, que me invitó la Sociedad de Puertorriqueña de Genealogía. En el año 2006 me invitaron y estuve en Puerto Rico, en la Casa de España, en San Juan de Puerto Rico, dando una conferencia sobre la emigración del sur de Tenerife hacia Puerto Rico, que fue una provincia española hasta 1898, hasta la guerra con Estados Unidos. Y bueno, un montón de anécdotas personales, reflexiones, pensamientos, o sea, la medalla de oro, cronista oficial de Vilaflor de Chasna, que es un título que llevo a gala con enorme satisfacción, porque es el pueblo de mis antepasados, al que quiero muchísimo y al que me siento muy vinculado. Claro. Hay una cuestión importante, ¿no? Cuando llega este momento, no es baladí que a uno le concedan la medalla de oro de Tenerife.
le tengo que preguntar, en ese momento cuando se lo comunican y los días hasta el momento, en ese instante en que le colocan la medalla en un acto realmente muy bonito, yo he visto unas imágenes, quiero verlo entero, con un poco de tiempo, pero no sé qué le vendría al corazón y a la cabeza. Yo no sé si le pasarían seres queridos que a lo mejor tristemente ya no están, o tantas horas de dedicación y de trabajo y de contrastar y de mirar y de buscar, y entiendo que por lo menos la sensación del trabajo bien hecho, don Nelson. Sí, bueno, primero a nivel personal pensé en mi madre, en qué orgullosa ella, por lo menos tengo la satisfacción y me cabe de que falleció hace 6 años, va a ser ahora 6 años. Qué rápido y vio gran parte de mi trayectoria, primero profesional, que al fin y al cabo es lo importante porque es de lo que comes, ¿no? Ya. Y es una posición muy difícil, muy dura la de judicatura, menos del 5% de aprobado como regla general, y ella pues vivió ese éxito. Pensemos que cuando yo aprobé la oposición para juez ni siquiera asistía al Partido Judicial de Arona. Sí, es verdad. ¿Sabes? Ni nos lo planteábamos, eran los juzgados de Granadilla. Yo me fui a la península, yo ni tenía claro que iba a volver a Tenerife, porque además me quedé en Barcelona pudiendo volver a Tenerife. Y luego cuando volvió, perdón, si no recuerdo mal, empezó en ICOT. En ICOT de los Vinos, sí. Me quedé por temas personales y regresé también por temas personales. Claro. Entonces tuve la gran satisfacción pues de que mi madre pues me viese ejerciendo en su tierra natal, que viese multitud de libros, que viese alguna... Yo a veces la imagino cuando era usted joven, 16, bueno, más joven que ahora, que no le estoy diciendo, que era jovencito y empezaba a rebuscar, a pedir las partidas de nacimiento, de defunción, o a preguntar a uno y a otro, según iba ocurriendo que sus padres dirían, bueno, pues este se ha vuelto loco, pero bueno, que está ahí. Hablaban, y no para, y mire decían, dónde... tú sabes que en la familia siempre está la referencia a la memoria de los antepasados, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, una tía de mi madre, porque claro, mi madre no lo conoció, una tía de mi madre, una hermana de mi abuela que se llamaba Josefina Reverón, que yo la conocí, una de las primeras pobladoras de Guasa, tenía una venta en Guasa, me acuerdo de pequeño que íbamos a verla y los fines de semana allí con mis padres y tal. Pues esta tía abuela mía, que se llama Josefina Reverón, decía que yo había salido al abuelo de ella, que es mi tatarabuelo, que se llamaba Eduardo Reverón. Anda. Que lo criticaban en la familia. Claro, es un señor que falleció en los años 20, ¿sabes? Entonces lógicamente mi madre no lo conoció, pero mi tía abuela sí, porque era su abuelo. Y entonces decía, este Eduardo Reverón en la familia lo criticaban un poco porque era un señor que estaba muy pendiente de los papeles antiguos, hizo un árbol genealógico que yo lo tengo, hasta el siglo XVII. Yo tengo muchos de los documentos que él recopiló, cientos de documentos del siglo XVII hasta el siglo XX que mi tatarabuelo recopiló, los tengo yo. Son 3 siglos, Es un archivo impresionante que algún día publicaré lo más importante. Y entonces a abuelo Eduardo, como decía Eduardo Reverón Fraga, que era su nombre, lo criticaban porque decían que en vez de estar pendiente de los medianeros y las cosechas y de lo que se vivía, la productividad, claro, eran labradores, campesinos y tal, pues estar pendiente de sus fincas y de si los medianeros hacían esto y tal, pues estaba pendiente de los papeles viejos. Y entonces decían que yo había salido a abuelo Eduardo. ¿De dónde le viene? Decían eso, y entonces mi madre lo repetía. Bueno, yo sabe que soy además de verdad fiel seguidor y animador de esta forma de que tiene usted de contar la historia. Me parece muy cercana, muy directa, me permite también viajar más con mi imaginación al ponerle cara a los personajes y que son reales, porque además en todos sus libros usted cita legajo número tal, página tal, encontrado. Perdona que le interrumpa, si me permite. Tan reales, que es una anécdota que yo siempre cuento, hablando de la esclava Rosalía Gómez, que es mi libro quizás más exitoso, porque es una temática muy llamativa, muy desconocida y más general. Y muy bonita. Muy bonita por lo trágico de esa historia. Una niña vendida 3 veces como esclava durante y que acabó en Arona al final de sus días. Pues esa esclava, cuando yo pues hice una investigación que fue una investigación bastante ardua, me di cuenta, porque esta esclava fue soltera, tuvo 3 hijos naturales, que también fueron esclavos, nacieron esclavos, y de uno de esos niños es el tatarabuelo de mi primer amiguito de los cristianos. Toma ya.
Y me di cuenta, pues claro, cuando hice el libro y empecé a investigar la descendencia de esta señora, que está hasta el día de hoy en Los Cristianos, y en Adeje también hay, en la zona de Fañabé, Armeñime y Los Cristianos, y en el Valle de San Lorenzo están sus descendientes, y me di cuenta que mi primer amiguito de Los Cristianos, en primero de GB, que antes ibas a primero de GB con 6 años, sí. No lo voy a nombrar lógicamente, claro. Era este chico, y era tataranieto de esta esclava. Qué bueno. O sea, para que veas, ¿no? Y claro, a esto habría que añadir a lo mejor la reflexión, si me permites, que Por es que Dios, claro. Rosalía Gómez era esclava, pues porque su madre era esclava, su abuela era la llamada ley del vientre, ¿no? La esclavitud se heredaba por las madres. Ya. Entonces, si una mujer era esclava, todos sus hijos nacían esclavos. Si el hombre era esclavo, pero su mujer era libre, pues los hijos nacían libres. Entonces, Rosalía Gómez era esclava, porque su madre era esclava, su abuela fue esclava, su bisabuela fue esclava, su tatarabuela fue esclava. Y tengo que decir también, para que se entienda por qué me impactó lo de este amiguito, que la madre, la abuela, la bisabuela y la tatarabuela de Rosalía Gómez, esas esclavas, eran esclavas de mis antepasados. Anda. Entonces, mis antepasados, desde principios del siglo XVII hasta el siglo XIX, generación tras generación, mantuvieron en la esclavitud esclavos domésticos. Sí, ¿verdad? sí. Esclavos domésticos. Sirvientes en casa, alguna labor de no en las campo. plantaciones de caña de azúcar, como en lo que el viento se llevó. Y ni el nada de látigo eso. y estas cosas, no. Pero eran esclavos. Eran esclavos y no sí. tenían libertad personal ni nada, Ya. ¿no? Y mis antepasados, pues las tuvieron a los antepasados de Rosalía durante 300 años en cautiverio. Ya Rosalía no, porque ya mi familia, la madre Rosalía, la dieron en dote a una parienta que se casó en Chaco. Bueno, una historia un poco larga. Y eso, claro, fue más impactante el saber que ese amiguito mío, mi primer amiguito de Los Cristianos, con el que a raíz de esto he retomado la amistad. Él está muy orgulloso de venir de ahí, vino a la presentación del libro. Qué bueno. Y claro, es todavía más chocante, da lugar a un montón de reflexiones de cómo es la historia, de cómo cambian las circunstancias, estamos aquí, estamos allá, de que las antepasadas de este chico por esa línea durante 300 años eran una propiedad de mis antepasados. Entonces, claro, yo evidentemente ni él ni yo tenemos la culpa de eso ni nada, ¿no? Era una cosa que era legal en aquella época, estaba permitido. Luego, lógicamente, en el siglo XIX, pues hubo grandes discusiones éticas y morales que abolieron, lógicamente, y afortunadamente. Pero es impactante. De hecho, yo cuando lo veo, ¿no? Y lo saludo, es impactante saber que eso ocurrió hasta el siglo... Es que estamos hablando del siglo XIX. No estamos hablando del siglo XV. Prácticamente en 1900 es cuando ya... Es su tatarabuela. Estamos en... Entonces, a algunas personas no les... Pero para mí eso es impactante. Sí, es muy impactante. Sí. Yo quiero decir públicamente, porque nos hemos sentado delante de 2 micrófonos a hablar mucho de la historia del sur en muchas ocasiones. Siempre le estaré muy agradecido, don Nelson, que hay una constante en su manera de proceder, que es el máximo respeto y bueno, el preservar las identidades, porque yo les quiero contar, amigas y amigos oyentes, que este señor pues sabe de los antepasados de muchos apellidos muy ilustres, desde los Bentancur, de los Reverón, de los Díaz, los suyos, de la mayoría de los apellidos, que al final esto era un sitio donde la gente estaba interconectada, conectada como quieran, social y económicamente, y esto pues era normal también. En aquellos años pues era normal los casamientos entre miembros de una misma familia, etcétera. Usted sabe muchas cosas, muchas cosas que a lo mejor a alguien le puede molestar, pero jamás y nunca se le ha escapado de esto ni esto otro. Sabe, por ejemplo, quiénes son descendientes, y lo decimos así como se decía antiguamente, lo digo yo, bastardos, hijos de esclava y señor, o como fuera. ¿Sabe usted muchas de estas cosas que podría, o sea, que guarda ese respeto y que guarda ese concelo? Y yo me parece fantástico que usted lo haga así, ¿eh? Sí, yo escribo, mal o bien, sobre historia y genealogía, no sobre chismorrosería o crónica rosa. Pero podría decir, es que aquel es descendiente de aquel esclavo que se llamaba Bueno, tampoco Juan, pasaría nada, todos somos a ese señor no le gusta. Pero es un problema de ese señor, no mío. Ya, pero que usted ha sido respetuoso. Sí, yo soy respetuoso, pero lógicamente hablamos de historia, si no, no se podría escribir nunca de nadie, ni del pasado, ni de ningún personaje del pasado, ni de genealogía. Ya los prejuicios sociales o raciales que pueda tener una persona en concreto,
o que no le guste venir de un sitio concreto, es su problema, que lo tendrá que tratar con un terapeuta, un profesional. Sí, un psicólogo. Yo, evidentemente, yo escribo historia, yo no pretendo molestar a nadie, ni humillar a nadie, porque además en todas las familias hay de todo. En la suya, en la mía. Sí. Empiezas a rebuscar y donde hay 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así, siempre habrá de todo, y se encuentra, y si busca seguramente encuentra. Sí. Pero sí es verdad que lógicamente yo intento ser profesional y objetivo, y lo que se hace en mis libros está totalmente refrendado, documentado y transcrito de una forma objetiva, sin valoraciones subjetivas o personales mías que puedan ser peyorativas o que les puedan molestar a alguien, pero estos son los hechos. ¿A usted le molesta o no le molesta? O al contrario, hay gente que se siente orgulloso. Por ejemplo, este amiguito que yo he hablado, que he retomado el contacto después de 30 o 40 años, está muy orgulloso de su tatarabuela esclava, porque además es que si no hubiera así, él no hubiera nacido. Total. Es que le debe la vida. Sí, tenemos que pensar, nos guste o no nos guste, de que cualquier movimiento en nuestro árbol genealógico para un lado haría que nosotros no estuviésemos, sino otras personas distintas a nosotros. Está claro. Como digo yo, más feos, más guapos, más altos, más bajos, más rubios, más morenos, pero serían otras personas, no seríamos nosotros. Está claro. Entonces, solamente desde el punto de vista egoísta, nos conviene estar orgullosos de todos nuestros antepasados. Sean quienes sean, viniesen de donde viniesen, tuviesen el origen racial, social, étnico que tuviesen, tenemos que estar orgullosos, porque si no, no seríamos nosotros. Serían otras personas distintas a nosotros, o simplemente no serían, porque no hubiesen dejado descendencia o lo que sea. Una aseveración no sé si me he explicado bien. Sí, una aseveración súper certera. Es que si no fuese así, no hubiese sido así, nuestros antecedentes, no estaríamos aquí, seríamos otros. He guardado un minutito que le quiero poner, don Nelson, del momento en que ayer le conceden la medalla de oro de la isla de Tenerife. Por favor, Gonzalo, si eres tan amable. Por su interés en el estudio de la genealogía tinerfeña y su pasión por la investigación genealógica, vinculada especialmente al sur de Tenerife, de donde es originario. Por representar una fuente indispensable y rigurosa de referencia en cuanto a la genealogía de los habitantes del sur de Tenerife, siendo su extensa obra bibliográfica el fruto generoso y desinteresado de más de 30 años de incontables horas de investigación. Fruto de su labor investigadora, ostenta la condición de cronista oficial de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de los Cristianos desde 1994 y de cronista oficial del municipio de Vilaflor de Chasna desde 2021. Constante divulgador de temas relativos a la historia del sur de Tenerife y sus habitantes, tanto a nivel insular como de fuera de la isla de Tenerife, alcanzando al continente americano. Recibe la medalla de oro de la isla de Tenerife el excelentísimo señor don Nelson Díaz Frías. Qué alegría, muchas felicidades. Me alegra mucho, me siento muy afortunado bueno, porque yo le conozco desde hace unos cuantos años, me siento muy afortunado de poder compartir este momento con usted aquí ahora y con su hermano. Muchísimas gracias, se lo agradezco enormemente, y además, como dije antes, usted casi podría hablar más de esta trayectoria más objetivamente que yo, porque es que me ha visto crecer, por decirlo, en estos últimos 20 y pico, 30 años, desde aquellos tiempos de Radio Bahía, claro, que parecen ya tan remotos, y la verdad que además aprovecho para dar las gracias, porque siempre ha encontrado un hueco para mí, siempre me ha tratado con mucho cariño cuando me ha entrevistado, verdad, y se lo agradezco enormemente. Se lo profeso a usted y a su familia, que fíjese que les he conocido después y que me siento también muy afortunado. Vamos a hablar un poquito de futuro, porque se presenta su trabajo número 23, Linajes Chasneros, porque esto tiene, yo creo que más calado de lo que pueda parecer, porque Vilaflor de Chasna hoy es una cosa donde pues intenta que la gente no se vaya, que vayan allí a vivir, pero antiguamente, en otras épocas, era el centro, era la capital, era donde estaba el poder, ¿no?, administrativo y el poder fáctico, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Efectivamente, porque donde está el agua, antiguamente, bueno, y todavía estaba la riqueza y la supervivencia humana. Cuando la isla se conquista hace 500 años, estas costas del sur de Tenerife eran inhóspitas, o sea, no tenían ningún tipo de utilidad agrícola. Pensemos que las explotaciones agrícolas en la costa de Arona
de plataneras y tomateras a principios del siglo XX, es porque don Tomás Bello Gómez trae agua canalizada desde Vilaflor de Chasna hasta la Costa de Arona. De cumbre a costa. Exacto, que es el antepasado pues, de la familia Bello, muy conocida de San Miguel y tal. Claro. Hasta entonces las costas del sur de Tenerife, las costas de Chasna, no tenían utilidad agrícola y además suponían un peligro porque eran muy accesibles desde la costa para todo tipo de piratas y corsarios, principalmente ingleses, franceses y moriscos. Los moriscos eran los más peligrosos porque te secuestraban o te raptaban, mejor dicho, secuestraban y te llevaban a norte de África y te vendían y no se sabía más de ti. Entonces la vida estaba en las cumbres y en las medianías. Vilaflor de Chasna, todo el mundo sabe, es muy rica en agua hasta el día de hoy, y es el primer asentamiento de esta comarca de Chasna y es la cabecera de todos los pueblos de la comarca de Chasna, de la que se desgajaron pues Arona, San Miguel, Granadilla de Abona y Arico. Y por tanto ese libro es el libro de todas las familias de esta comarca de Chasna, una gran emigración hacia América. Es un libro además para mí muy especial porque es el libro de mis antepasados, mis padres, mis 4 abuelos son todos de Vilaflor de Chasna. Encima he tenido la fortuna de que me lo ha prologado y me lo va a presentar, Dios mediante, el catedrático de la Universidad de La Laguna, don Antonio Tejera Gaspar. Una eminencia, además, una excelente persona. Y chasnero, además. No sabía yo que es chasnero. Del río de Arico. Anda. Los de Arico también son chasneros, hasta Fania. Es chasnero del río de Arico y además siempre me cuenta que su suegro fue uno de los primeros maestros de los cristianos. Allá por los años 40, era un señor que se llamaba don Beremundo Martín, creo que era del Escobonal o de Fania, de por ahí. Quizás la gente más mayor de los cristianos se acuerde de él. Y entonces siempre me cuenta que su noviazgo pues transcurrió en los cristianos, porque claro, su suegro pues vivía aquí y su hija, por tanto. Y don Antonio Tejera Gaspar, para los que no lo conozcan, es una eminencia, sobre todo en prehistoria de Canarias. Y como chasnero, pues orgullosísimo de que me haya prologado el libro y Dios mediante, pues me lo presentará también. Todavía no tenemos fecha, pero será con motivo de las fiestas mayores de Vilaflor de Chasna, de San Agustín y San Roque, a finales de agosto o principios de septiembre. Ya lo anunciaremos y si me permite vendré aquí. Y hombre, que le recibiré encantado y además también hay una relación humana muy muy bonita con Vilaflor de Chasna. Personalmente es un sitio que me ha hecho sentirme muy afortunado. El cariño de aquella gente es muy muy especial y sinceramente no hay con qué pagarlo. Hablamos de ese futuro. Le tengo que preguntar en función de que sé que usted, bueno, pues así lo ha demostrado, dispone de esa gran capacidad de trabajo y esa pasión. Ya tiene, puede decirme lo que quiera, ya tiene en la cabeza, ya tiene legajos, ya tiene, aunque no haya presentado Linajes Chasneros, este estudio tan importante, de verdad que lo es mucho más desde fuera de lo que pueda parecer para la comarca, pero ya tiene en cabeza. Y bueno, tenía en mi haber preguntarle si le gustaría que alguna de estas sus obras fueran al cine, y ya me ha contado que haya una productora interesada por la figura de Rosalía, que además me parece, yo creo que la historia de Rosalía es muy de nuestro tiempo. Para mí, ¿no? Yo creo que es muy de nuestro tiempo, a pesar de esas vicisitudes. Ahora no se compra y se vende a la gente de manera tan abierta, pero pasa. En ámbitos muy marginales. En estos días, bueno, a cada momento se desmantelan redes de trata de seres humanos, de tráfico de personas, fines sexuales, a otro nivel. Y además, yo siempre lo digo, recordemos que sí, vivimos en Europa del siglo XXI, pues con una constitución que nos garantiza unos derechos y libertades fundamentales, pero en Libia, que está en el norte de África, a escasos kilómetros de Italia, pues bueno, a día es un estado en descomposición, es un estado fallido después de la muerte de Gaddafi. Bueno, todos lo sabemos, pues a día de hoy en Libia se venden esclavos como se vendió y se compró a Rosalía Gómez, a día de hoy. En Mauritania, que lo tenemos todavía más cerca, la esclavitud se abolió en 1981. O sea, hace nada. Hace nada, yo era nacido y usted también. Sí, ya teníamos y cuando eso se abolió en 1981, esas tradiciones, infames, pero tradiciones al fin y al cabo, de siglos, que están tan metidos en la cultura, estoy seguro que son difíciles de erradicar y que todavía a día de hoy, seguramente la esclavitud en Mauritania, aunque sea ilegal desde 1981, pues habrá seguramente algún tipo de mercado negro. Claro, es parte de la idiosincrasia, ¿no? O sea que nosotros estamos muy seguros en nuestra zona de confort, que es la Europa occidental, España, de la que formamos parte, de nuestra nación, pero allá al lado
todavía hay sujetos como Rosalía Gómez que se venden. Bueno, yo he visto en los periódicos fotos de niños vendidos en mercados en Libia. Sí, una barbaridad. O sea, en el norte de África, a escasos kilómetros de la costa italiana. Sí, aquello se desmoronó. En cuanto cayó Gaddafi ya fue un... Bueno, habrá otros muchos países del mundo en los que... Claro. Por eso digo que no es un fenómeno tan alejado cronológicamente y geográficamente de nosotros. En cuanto a mis proyectos futuros, que también preguntaba... Exactamente, sí. Además está relacionado con ADG y es el primer libro que va a conectar mi gran pasión, que es la historia y la genealogía, con mi profesión, que es el derecho. Y estoy muy ilusionado. Es un libro, se va a llamar algo así como Pleitos Criminales de la Villa de Adeje, ya lo tengo bastante avanzado. Y es un libro, yo creo que de lo más interesante, pero de lo más interesante... Mucho suspense. Hombre, un poquito. Yo no escribo novela, pero es interesante. Tiene que haber casos ahí difíciles y que tengan intriga, ¿no? Hay desde asesinatos. Se decía antiguamente, ¿no? Que tengan intriga. Hay desde asesinatos, el asesinato de la Borrega en Taucho. Bueno, la Borrega es la asesina, mató a un señor, a un amante. Juan Álvarez, el antepasado de todos los Álvarez de Taucho. Un asesinato, un crimen pasional, como se decía antiguamente. Sí. Hay algún infanticidio. O sea, unas cosas escalofriantes y muchos delitos contra el patrimonio, lógicamente muchos hurtos, muchos robos y muchas injurias. Y entonces va a ser un libro tan interesante porque es la realidad, porque yo algunas veces soy consciente, cuando hago mi trabajo, soy consciente de que estamos plasmando la realidad para el futuro. Entonces, a través de esos legajos, ves cómo es la realidad, el hambre que se pasaba, la miseria, los insultos, como en el siglo XVIII se insultaban a Deje llamando bellaco, que es una cosa como de la venganza de Don Mendo. No, en el siglo XVIII se insultaba mucho diciendo bellaco, perro bellaco. Y es muy interesante desde el punto de vista sociológico, criminológico, genealógico, lingüístico, y yo creo que va a ser un gran libro. Y ya, lo último, si me permite, yo estoy a ver si consigo hacer un cameo en la película de Rosalía Gómez. Bueno, todavía no sé de quién, pero a ver si me consigo. Claro, un poco como hacía el maestro del suspense. Un escribano, alguna cosa así. Seguro que hay. Vamos a ver si lo negocio. Bueno, sí, estoy convencido de que sí. Me alegra, sobre todo, sentirle, percibirle tan feliz, tan contento. Espero que este camino, porque al final usted lo que está transmitiendo es cómo éramos aquí, cómo se vivía, cómo se sentía, qué les ocupaba y qué les preocupaba y cómo eran las personas, y esto creo yo que nos convierte en mejores personas, porque tenemos acceso a más conocimiento, ¿no? Yo soy de los que creo de que sí, que la cultura nos hace mejores seres humanos, ¿no? Y nos hace más libres, ¿no? El conocimiento siempre es un arma con el que los que no nos quieren bien no nos pueden hacer daño, ¿no? Esto no nos lo puede tocar nadie. Yo no sé si quiere apuntar alguna cosa más. Gracias, ha sido como siempre pues estupendo escucharle. Yo estaría horas y le agradezco enormemente su presencia y lo dicho, muchísimas felicidades por esta distinción para mí tan merecida, la medalla de oro de la isla de Tenerife. Yo simplemente quisiera, si me lo permite, dar las gracias una vez más públicamente al excelentísimo Cabildo Insular, en la persona de su presidente, don Pedro Martín, y del resto de los consejeros del Cabildo, y decir que me siento muy honrado por esta distinción. Al fin y al cabo es la máxima distinción honorífica de la isla de Tenerife. El Cabildo representa a toda la isla, y que me sentí muy arropado en la tarde de ayer, pues lógicamente por mi familia, amigos, compañeros, la juez decana de Santa Cruz, autoridades civiles de todo tipo, la alcaldesa de Vilaflor de Chasna, el alcalde de Adeje, don José Miguel Rodríguez Fraga, autoridades militares que conozco pues por mi trabajo, varios compañeros de la audiencia de juzgados de Santa Cruz, compañeros y amigos, y la verdad que me sentí muy arropado y les doy las gracias a todos ellos por quererme algo. Un poquito. Y también a lo mejor puede parecer un poco egoísta, pero cuídese mucho, tenga mucha salud para que podamos seguir disfrutando de su obra. Hasta que Dios quiera. Bueno, cuídese mucho, por favor. Don Nelson Díaz Frías, en su faceta de investigador, como escritor, como historiador, son ya 23 trabajos. El próximo está a punto de llegar. Son Linajes Chasneros, y ha recibido ayer, en un acto solemne, entrañable, muy bonito, la medalla de oro de la isla de Tenerife, precisamente por su gran trabajo, su gran capacidad de
de podernos contar a través de hechos reales y de documentos vivos, reales, y perdonen la reiteración, cómo era la vida años atrás, en siglos pasados, en este suroeste de Tenerife, un lugar que era de paso, un lugar que era un lugar atípico, pero que él, a través de sus obras, ha conseguido, y a través de las historias de sus gentes ha logrado plasmar. Y seguiremos leyéndole y seguiremos escuchándole. Vamos con más, 12:03, esto es Viva la Vida, seguimos.